Los gritos, los insultos, la violencia no contribuyen a promover el desarrollo ni la autonomía de nuestros niños. Bienvenidos a todos nuestros televidentes a Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hoy nos complace traerles el tema Los límites en la crianza con nuestro invitado especial, nuevamente con nosotros, el licenciado Víctor Manuel González. Bienvenido, Víctor. Mil gracias, un gusto de acompañarles nuevamente, de estar compartiendo con ustedes. Siempre es un placer. Gracias mil por estar aquí con nosotros. Víctor, este tema de los límites en la crianza, me gustaría que arrancáramos primero por entender esa crianza y esos estilos de crianza. Es un tema sensible y como hablábamos hace unos minutos, esa importancia de respetar cómo estamos criando, porque naturalmente en la sociedad estos estilos de alguna manera generan controversia, nos metemos en la vida de los demás, ¿por qué crías de esa manera? Debe ser de esta otra manera. Compártenos o ilústranos acerca de la crianza. Claro. Bueno, yo creo que es un tema un poco sensible dependiendo también quién lo escuche. Es decir, si lo escucha un abuelo, desde la perspectiva del abuelo, la crianza tendrá una connotación distinta a la que puede tener un padre de familia, ¿no? Muy bien, yo creo que podríamos partir del conocimiento básico que quizás con el pasar de los años se ha ido adquiriendo, formando, ¿no? Cuando hablamos de estilos de crianza, hablamos un poquitito de quizás una crianza más autoritaria, en cierto sentido, ¿no? Esta crianza en la que absolutamente pues todo eran límites, no había mayor expresión emocional, no teníamos quizás la potestad de hablar un poco, ¿no? de nuestros deseos personales, de nuestros sueños, inclusive de aquello que no nos agradaba. Quizás en esa crianza más autoritaria, pues esto estaba bastante regulado. Pero yo creo que cuando hemos pasado de una generación a otra, esto se ha ido matizando poco a poco. Y sin darnos cuenta, quizá en algún momento pasamos de ese polo a un polo que no debimos haber llegado, que era una crianza demasiado permisiva. Entonces, claro, en esta crianza demasiado permisiva, no hay límites, no podemos decirle un no al pequeño porque entendemos que los no le trauman, le frustran, que son desagradables, no puede haber corrección. Claro, una crianza permisiva, aunque quizás se ven hoy en día la crianza negligente y la permisiva por separado, la realidad es que una crianza permisiva es totalmente negligente, es decir, no tiene nada de formación más que un cariño desmedido. El padre con un tipo de crianza permisiva normalmente siente demasiada culpa, Giselle. Es decir, la emoción que lo embarga es, como conmigo hicieron esto, no quiero que el mismo modelo se repita. Entonces voy a dar algo distinto a mi hijo, a mi hija. Cada vez que el niño tiene una exigencia, pues de inmediato estamos corriendo, ¿no? para bueno, suplirle un poco lo que necesita. Pero quiero interrumpirte un por minuto, favor. Víctor. Considerando todos estos estilos de crianza, ¿cuáles son esos factores que impactan a que ya has hablado un poco acerca de que depende de cómo me criaron, esto no lo quiero volver a repetir o repito los patrones? Pero hablemos un poco de qué factores inciden o impactan esa decisión de nosotros los padres o cuidadores de criar a ese hijo de esta manera. Hablaste ya de la culpa como un elemento en la permisividad. Sí, muchas veces creo yo que tiene que ver con el manejo emocional, pero aparte de la parte emocional, creo yo que algo que en cierta medida contribuye, pero por otro lado quizás no, es la cantidad de información que tenemos alrededor a través de medios sociales, a través de YouTube y de otras redes sociales, que si bien es cierto son canales de divulgación social que pueden tener información valiosa, pero si no estamos capacitados para discernir la información que estamos consumiendo, pues podemos toparnos con información errónea. Por ejemplo, hoy en día hay un estilo de crianza
muy común o que se escucha demasiado, ¿no? Una crianza bastante respetuosa, una crianza bastante afectiva. Pero en ocasiones esto se ha tergiversado un poco y se ha interpretado desde otro ángulo. Y dentro de esta crianza respetuosa se le ha comenzado a decir, bueno, no se le puede decir no a los chicos, ¿no? Él no los frustra, él no le crea traumas. Claro, esto no tiene ninguna evidencia científica que lo corrobore. De hecho, eh, el hecho, valga la redundancia, de que nunca se le diga un no a un chico, luego genera problemas en cuanto a tolerancia a la frustración, por ejemplo. Ese chico que nunca ha sabido lo que es un límite o que se le diga no, posteriormente en la vida adulta, cuando entra en un entorno social, pues obviamente tampoco va a tolerar que se le diga un no, que se le ponga un límite, y hará lo que él crea que está bien hacer para poder cumplir con sus deseos internos. Y fíjate qué importante lo que acabas de decir, el decir un no constantemente a los hijos. Generamos una persona frustrada, pero podemos generar también una persona con ciertas conductas dañinas o también autodestructivas para el propio niño. Muchas veces criamos con ese grito, con ese insulto, y en nuestro entorno, que es muy común, hay violencia. ¿De qué manera esos gritos, esos insultos afectan esa crianza? Yo creo que hay dos elementos básicos y que hay que mencionarlos para poder entender la repercusión que tiene sobre el individuo. Uno de esos elementos es poder entender qué son los autoconceptos, es decir, qué conceptos genero de mí mismo acerca de X tema o X capacidad que yo tengo. Y el segundo es la autoestima. La autoestima es la valoración que yo hago de ese autoconcepto. Claro, el punto de partida para los autoconceptos es mi entorno familiar. Y ahí viene el asunto. Un padre que le grita, que todo el tiempo le está diciendo a su hijo, eres torpe, no haces nada bien, siempre te estás equivocando. Claro, los autoconceptos que ese chico está desarrollando son precisamente la voz interna del padre, que luego sigue ejecutando en sus próximos años de vida. Y la autoestima, que es la valoración, ese chico estará diciendo, esta es la realidad. Y está bien que yo acepte mi realidad. Soy torpe, no puedo hacer absolutamente nada bien, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa con esto es que, y de hecho quizás algo que yo me he topado en consulta, es que cuando trabajamos modificación de conducta, siempre, dice, tenemos que trabajar modificación de crianza, porque difícilmente lograremos cambiar la conducta de un niño si no cambiamos primeramente las conductas de los padres. Muchas veces hay cuestiones que creemos estamos haciendo bien y sin darnos cuenta estamos cometiendo errores. Hay padres que dicen algo como, no, pero es que mi mamá me gritaba y cada vez que yo hacía algo malo, ella levantaba la voz y viera que yo de inmediato obedecía, ¿no? Y hay de que yo le dijera un no, de inmediato me pegaba. Una crianza basada más en el miedo y el temor Exactamente. que la proactividad o que el respeto. Exactamente, y muchos padres dicen, no, este es el modelo que yo quiero replicar. La pregunta de fondo es, ¿por qué quieres replicar un modelo que sabes que generó algunas secuelas emocionales? Que si bien es cierto, eran los recursos que papá y mamá tenían en ese momento, no los culpamos, de hecho agradecemos que nos hayan criado como lo hicieron. Pero siempre la pregunta será, si esto no funcionó con nosotros al 100%, si luego este modelo de crianza dejó secuelas emocionales, ¿por qué quiero replicarlo también con mis hijos? Entonces la clave está en poder trabajar primeramente con papá y mamá. Ahora, tú acabas de mencionar desde el punto de vista negativo cuando este padre o nosotros como padres o el cuidador le dice, eres torpe, pero también hay una parte en donde nos vamos al polo extremo y entonces todo lo que le decimos al niño en su etapa del desarrollo es que tú eres inteligente, tú todo lo puedes, tú eres lindo o tú eres linda. O sea, nos vamos a ese extremo de positivismo en la crianza. ¿Y qué sucede si al final el niño tiene que experimentar que tiene ciertas cosas que no las puede hacer, ciertos aspectos de sí mismo que no son todos como él esperaría? Y no hablemos solo de niños, hablemos de ese adolescente. ¿Qué sucede en estos casos? Sí, yo de hecho creo que también está relacionado con esto que hablamos, ¿no? El padre muchas veces proyecta lo que él desearía haber escuchado, Giselle. Pero Y esas, aclaremos a nuestros televidentes
cuando yo como madre proyecto a mi hija, ¿qué significa eso? Para que podamos todos Entenderlo, reflexionar ¿no? y entender. Sí, sí, proyectar quiere decir precisamente mis deseos internos, lo que yo manejo dentro de mí, la parte emocional, la parte afectiva, ¿no? Deseo plasmarla en algo o en alguien. Y lo que pasa es que muchas veces como padres deseamos o que nuestro hijo sea una copia de muchas cosas que nosotros tenemos, o a veces Bueno, todo lo contrario. normalmente queremos que tenga lo bueno de Sí, sí, nosotros. a veces lo que nosotros no se nos dijo, a veces lo que nosotros no obtuvimos, también deseamos que lo tenga. Y lo que hacemos es, como decíamos, proyectar, es decir, poner en ese niño lo que desearíamos haber escuchado alguna vez de nuestros padres. Claro, lo que pasa aquí es que siempre hablamos de una autoestima sana o de una autoestima no saludable. En el caso de un chico que escucha absolutamente todo el tiempo algo positivo, que entendamos que generar pláticas o diálogos positivos, frases, palabras de afirmación es bueno, es saludable. Pero todo en exceso es malo y esa regla se aplica absolutamente para todo en esta vida. Entonces, siempre que generamos un exceso de halagos, críticas constructivas, todo el tiempo, ¿no? que tenemos que utilizarla, normalmente ese niño está con una autoestima demasiado alta. Es decir, no hay nadie mejor que yo en esto. Hay de que yo sea el segundo o sea el tercero en una competencia. No, 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 es que yo sé que tengo que ser el primero. Yo soy el mejor, me lo han dicho tantas veces que absolutamente nadie puede quitarme este puesto. Y creamos exactamente lo mismo que decíamos anteriormente, ¿no? De una crianza en la que todo fue autoritaria o todo lo contrario, una crianza demasiado permisiva, pasamos totalmente al otro polo. Y claro, Giselle, poder mantener un equilibrio entre la crianza no es una tarea sencilla. El padre tiene que aprender a poder tomar de aquí, desechar esto, considero el otro, aprendo de allá, miro acá, voy con este especialista. Es decir, es un proceso y a veces al adulto nos toca ser paciente con nosotros mismos, saber que a veces cometemos algunos errores, algunos desaciertos, pero tenemos la oportunidad y la responsabilidad de aprender y cambiar el rumbo, ¿no? Y aquí, ahora que estás conversando este tema, se me ocurre que entender que hay ese otro estilo que es una combinación entre, podríamos decir, de dirigir, directiva, y otra en darle esos permisos a nuestros hijos. Ese estilo democrático, ¿en qué consiste realmente? Sí, el estilo democrático es el balance perfecto entre saber cuándo dar afecto y cuándo mantener límites, ¿no? Ahora, importante que entendamos que los límites y la disciplina también son amor. Porque claro, muchos padres entienden, no, es que cuando yo corrijo, me vuelvo el tirano de la ecuación. Y no es la realidad. Los límites, la disciplina representa amor. Que la clave de todo este proceso de crianza es enseñarles. Queremos adultos lo más funcionalmente posible para la sociedad. Entonces, la clave del democrático es precisamente esta. ¿Qué tan difícil es poder llegar a ese estilo de crianza democrático y todas esas herramientas que necesitamos? Vámonos a una pausa y toquemos ese tema de esos límites en los diferentes estilos de crianza. Y estamos de regreso con Transformándonos con el licenciado Víctor Manuel González, psicólogo educativo y de la provincia de Chiriquí. Gracias nuevamente, Víctor. Y el tema, como hablamos, es fascinante. Sin embargo, tenemos que tener claro que en esos estilos de crianza hay un aspecto primordial, los límites. Sí. Así que háblanos qué realmente esa palabra o ese concepto límites, ¿qué implica? Y de hecho yo creo que es una palabra que genera un poco de miedo a veces, ¿no? Es decir, el papá dice, bueno, pero es que ¿cómo lo aplico? ¿Qué replico? ¿Qué no tomo de la crianza anterior? Yo creo que lo que pasa, Giselle, también es que en estos estilos de crianza, pues en muchas ocasiones hay un exceso de límites, como el estilo autoritario, ¿no? Es decir, cuando digo exceso de límites, entendamos que los límites lo que hacen es ponernos parámetros que de una u otra manera son parámetros también sanos en cierta medida, pero en un estilo de
crianza como el autoritario, nos daremos cuenta que el papá tiene conductas como no vayas para allá. Si se cae el niño, genera un caos por algo que no es nada grave. Claro, siempre vamos a priorizar la salud, pero genera un entorno tan controlado, tan autoritario, tan limitado, que ese niño no siente entonces seguridad de sí mismo. Si nos vamos a un estilo de crianza un poco más democrático, como hablábamos en el bloque anterior, pues lo que pasa es que el democrático en realidad trata de poner límites. En la mayoría de las ocasiones son bastante acertados los límites. Yo diría, pocos errores cometen, pero como todo padre es un aprendizaje, como decíamos antes, ni hablar del estilo de crianza negligente. Gracias a Dios yo creo que este es un estilo de crianza que no es el más común. Se ve, pero no es el más común. ¿Por qué? Porque en el negligente hay un descuido voluntario por el chico. Hay o un exceso de límites, en ocasiones no hay ningún límite. En otras palabras, mi hijo no representa, no da mayor importancia para mí. Entonces, claro, el negligente en realidad, la palabra límites, no es que la domina ni en el concepto ni en la práctica. No, el permisivo, por su parte, ¿qué es lo que ocurre? Pues el permisivo no tiene límites, precisamente porque al permisivo le cuesta poner pautas claras y decir, no, en esta casa hay regulaciones, en esta casa hay reglas. Ahí nos damos cuenta que el padre está sintiendo que tiene esta capacidad de poner pautas y eso es sano, porque de lo contrario siempre lidiamos con consecuencias y las consecuencias son posteriores a los hechos y eso es lo que duele y eso cuesta lidiar con ello. ¿Y cómo hacemos cuando nos equivocamos? Porque lo que te decía, nos podemos equivocar, pero lo importante es que tengamos en cuenta que esa educación que reciben nuestros hijos está en constante revisión por parte de nosotros, los padres, los cuidadores, los docentes, los profesionales. Sí, sobre todo cuando es un padre primerizo, ¿no? Cuando es el primer hijo, no quiero que me malentiendan, no quiero decir que es el chico de prueba. Cada etapa tiene una serie de aprendizajes para el padre de familia. Es decir, lidiar con niños implica poder manejar un poco los límites, la crianza afectiva también. Cuando pasamos con adolescentes y nos damos cuenta que hay que negociar un poco más en lugar de simple y llanamente imponer, ¿no? Directrices, también se forma una etapa de aprendizaje para nosotros. Yo diría, en cada etapa, Giselle, de una persona, el padre también está aprendiendo algo nuevo. Cuando eres padre de un adulto de 18 años y ese adulto todavía reside en casa o está estudiando, es una etapa de aprendizaje también para el padre. Cómo lidiamos, cómo compartimos responsabilidades, qué tanto apoyo existe de mi parte, qué tanta responsabilidad existe de parte tuya. Porque creo que también algo que es sumamente importante es entender que las responsabilidades no se forman cuando el chico, la persona ya es un adolescente. No. Tenemos un niño de 3 años, necesitamos comenzar a generar conciencia de responsabilidad, saber que hay responsabilidades compartidas en casa, saber que si tus juguetes los sacaste y en ese momento decidiste sacar 4 o 5 juguetes, tienes la responsabilidad de devolverlos al lugar donde estaban. Es decir, no es tarea de mamá, no es tarea de papá hacerlo. Un error, creo yo, muy común es que papá viene ahí o mamá solventa absolutamente todo, ¿no? Yo recojo, a él se le cayó algo, tranquilo, yo lo limpio. No, para nada, ese chico no está aprendiendo responsabilidades, tampoco está insertando dentro de sí los límites. Entonces creo que es sano y el punto de partida no es en la adolescencia, el punto de partida es desde la niñez. Y como decías, depende de la etapa evolutiva que esté el niño. Las responsabilidades y los límites se van a establecer. Ese pensamiento crítico tenemos que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta, son seres pensantes al igual que nosotros. Es decir, ese niño a partir de los 3 años de edad, por no decir antes, ya no es una extensión, una prolongación de mamá. Ya es un individuo que tiene la capacidad de pensar y de tomar decisiones. Y mucho más, Giselle, hay chicos con altas capacidades intelectuales, por poner un ejemplo. Cuando hablamos de altas capacidades intelectuales, hablamos de una capacidad intelectual arriba de 120, hablamos de dotación o genialidad arriba de 130. ¿Qué sucede en estos casos? Estos chicos tienen una capacidad muy nata a aprender y son personas que leen un libro y tienen una velocidad de procesamiento enriquecedora, aprenden, toman argumentos, escuchan un video, leen en un lugar distinto. Cuando a esos chicos se les dice, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Porque mamá manda en la casa,
normalmente ellos van a ir contracorriente, van a tener una conducta un poco desafiante. Con un chico con altas capacidades nosotros tenemos que estar preparados para saber que todo el tiempo tenemos que estar explicando el porqué de la decisión, el porqué de los límites. Y si le decimos a ese chico, bueno, no puedes utilizar el celular más de 1 hora al día, pero esta persona ve que utilizamos nosotros los adultos el celular 3 horas para entretenimiento, no nos conectamos o pasamos tiempo con el chico, pues el límite no puede funcionar para él y obviamente va a retar la autoridad, Giselle. Entonces son situaciones, casos bastante curiosos, pero es la realidad de los padres en nuestro contexto, Giselle. Definitivamente que es un reto establecer límites. Ahora, Víctor, hay una situación, nuestras familias no son de papá, mamá e hijos. Hay familias monoparentales, hay familias en donde lo cría una abuelita. ¿Qué hacer en estos casos cuando son esos abuelos los que están criando y que muchas veces, e inclusive sucede, que alguno de los padres está en detención, no está en el hogar? ¿Y cómo impacta el no poner esos Sí, yo límites? diría son casos excepcionales, ¿no? Pero es la realidad, Giselle. Cuando un abuelo entra a la ecuación a tomar un rol prácticamente paternal, yo creo que ese abuelo también necesita un poco de compañía. En algunas ocasiones entrará en la ecuación un psicólogo para tratar de apoyarlo, de orientarlo, de acompañarlo en ese caminar, de criar nuevamente a esta persona, a este chico, a esta chica, y obviamente para dar apoyo también al infante, que necesitará poder entender qué ha pasado con sus figuras parentales, por qué son los abuelos los que están tomando el rol. Distinto es a cuando compartimos un mismo entorno y en donde abuelo y abuela están con sus hijos y luego sus hijos están con sus hijos, es decir, están todas las generaciones juntas. Ahí yo diría, hay que tener un poco de cuidado, porque claro está, en ocasiones el ser abuelo genera unos sentimientos y unas emociones distintas en la crianza. Entonces, claro, ya podemos entrar en prácticas que quizás no son las correctas. Oye, pero no lo corrijas de esa manera, no lo castigues, recuérdale que eso puede hacerle daño. No le digas que no. Si mamá dice que no, abuelo le trae lo que el niño quiere, por otro lado, abuela se lo trae. Entonces, claro, son dos polos opuestos, pero yo diría, en ambos siempre hay que tener compañía, asesoramiento y estar consciente de que posiblemente tengamos que hacer modificaciones, ya no para el bienestar solamente del adulto. Ahora estamos hablando del bienestar de una persona que estamos criando y estamos formando, ¿no? Y que estamos entregando tarde que temprano a la sociedad, Giselle. Y se nos ha pasado un tema importante dentro de los límites. Cuando, en el caso de que la pareja está criando, cuando hay uno que pone límites o no los pone y el otro o su pareja es la persona que los coloca o viceversa. Qué difícil para, porque ese niño le está mandando un mensaje equivocado. Sí, exacto. De hecho, el mayor problema que tienen los niños que son muy desafiantes o que no reconocen los roles de autoridad es que el rol de autoridad en casa es el incorrecto. Cuando hablo de autoridad, ahora entendamos que no me refiero al estilo de crianza autoritario, no. Autoridad también significa firmeza. Si yo digo algo, lo cumplo, me mantengo firme. Si yo dije que el castigo va a demorar un día, es decir, por tu conducta, la tarde de hoy hasta mañana no podrás tener televisión, yo lo mantengo. Eso es firmeza. Pero ¿qué sucede, Giselle, cuando mamá dice no? Cuando papá llegue, ya vas a ver lo que va a ocurrir. En otras palabras y de manera muy indirecta, mamá le está demostrando a ese niño que ya no tiene la autoridad para corregir la conducta. Cuando papá, de manera viceversa, dice, no, dile a tu mamá, ella sabrá qué va a hacer, ¿no? También está diciendo exactamente lo mismo. Papá no tiene la facultad de poner límites, papá no tiene la facultad de corregirme. Entonces sí que es un mensaje bidireccional y que sin duda alguna, Giselle. Víctor, yo creo que este tema lo pudiéramos extender por un periodo de tiempo mucho más largo. Sin embargo, quiero que le dejes a nuestros televidentes, ya para terminar, qué recomendaciones le das en esos límites para la crianza de sus hijos. Claro, yo recomendaría, primero partamos de un análisis muy introspectivo, muy personal, es decir, poder detectar en nosotros cuáles son esos miedos que quizás no queremos replicar, que es aquello que queremos evitar también en la crianza de nuestros hijos. Pero partiendo de ahí, de ese análisis quizás más introspectivo, yo diría,
no temamos el poner límites. Los límites, los castigos incluso que tienen que entrar en la ecuación no son negativos. Los límites y los castigos no están diciendo no te amo, todo lo contrario. Yo estoy corrigiendo tus acciones. No estoy tocando, no estoy diciendo que eres mala persona. La acción que hiciste es negativa y por ello tengo que corregirla. Entonces el límite nos va a ayudar a tener parámetros sanos. Yo diría, papás, pongan límites, apliquen sanciones, castigos cuando haya que aplicarlos. Claro está, recuerden que el objetivo de todo castigo y de toda sanción no es destruir, es construir a esa persona en amor. Y créanme que cuando ese chico salga a la sociedad, veremos el resultado del trabajo que nosotros hemos hecho. Gracias, Víctor, por toda esta información que nos has brindado tan valiosa para nuestros televidentes. Esto fue Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz.